y del trabajador casado con 2 hijos de 5.554. Vale la pena señalar que por esta medida van a dejar de tributar este impuesto 200.000 personas en relación de dependencia. El total de sujetos entonces que van a tributar el impuesto a partir de esta modificación alcanzará a 330.000 trabajadores. Esto es un 5% de los trabajadores comprendidos por los convenios colectivos de trabajo. De esos 330.000 trabajadores, 310.000 reducen el monto a ingresar. Estos son los efectos inmediatos de esta medida y yo quisiera pedirle al director de la AFIP que haga algunas precisiones más sobre el alcance de esta acción. Bueno, buenas noches. Como señalaba el ministro, lo que estamos tocando es las deducciones que están sujetas que puedan aplicar sobre los ingresos netos anuales de impuestos a las ganancias, lo que conocemos normalmente como mínimo no imponible. Abarca, como ha sido las reducciones que se han efectuado en otros casos, abarca todo el ejercicio fiscal, por lo tanto es vigente a partir del 1 de enero. Los montos se incrementan prácticamente entre un 20 y un 21% de las deducciones posibles. Ustedes tienen un trabajito que les dimos con el detalle de cómo son el incremento de cada una de las deducciones. Y creo que lo interesante es ver algunos ejemplos, porque me parece que ahí es donde podemos apreciar cuál es el efecto de la medida. Además de un claro efecto en materia de sujetos alcanzados. Hemos reducido notablemente la cantidad de trabajadores y de trabajadores autónomos alcanzados por el impuesto. Pero vamos a ver aquellos que quedaron alcanzados. Algunos ejemplos claros. Hoy un trabajador soltero con una ganancia neta mensual de 4.500 pesos, actualmente, o sea, antes de esta modificación, está tributando anualmente 1.600 pesos de impuesto a las ganancias. A partir de esta modificación, la reducción del tributo va a ser del 65%, es decir, va a pasar a tributar 567 pesos anuales. Un trabajador soltero de 5.000 pesos, hoy está tributando 2.585 pesos y va a pasar a tributar 1.292, es decir, la reducción es del 50%. Y vamos ya a un caso alto en materia de remuneraciones, que es un trabajador con ganancia neta. Siempre recuerden que hablamos de ganancia neta, o sea, de la ganancia deducida los aportes y contribuciones, la ganancia anual. Estaba tributando 8.225 pesos y va a pasar a tributar 6.200 pesos. Es decir, se va a reducir en un 24% el tributo que paga. En el caso de un casado con 2 hijos, que es el ejemplo típico que han dado siempre las administraciones tributarias, un trabajador casado con 2 hijos, hoy, que ganaba 6.000 pesos mensuales de ganancia neta, estaba tributando 2.090 pesos, va a pasar a tributar 522 pesos. En este caso, la reducción en un trabajador casado que gana 6.000 pesos mensuales es del 75% del impuesto. Vamos a un trabajador de la misma situación que gana 7.000 pesos mensuales, hoy paga 4.545 pesos anuales y va a pasar a pagar 2.132, es decir, le bajamos un 53% el impuesto en forma anual. En términos simples, el 68% de los trabajadores hoy que estaban alcanzados o dejan de pagar o pagan en una reducción que ronda entre el 53, del 100 al 53% en el caso de los casados y en el caso de los solteros entre el 24 y el 100%. Es decir, con esta medida lo que se hace es continuar lo que se hizo en otros años, que es ir reduciendo la cantidad de trabajadores que pagan el impuesto a las ganancias e ir concentrando este impuesto en aquellos sectores asalariados que representan, como dijo el ministro de Trabajo, aproximadamente el 5% de la cantidad de trabajadores. Creo que son datos más que claros, más que suficientes, y creo que marcan la tendencia de cuál es el objetivo de lo que se quiere hacer con el impuesto de las ganancias en el caso de los asalariados. Muchas gracias. Le voy a pedir al señor secretario general de la CGT si quiere formular algún comentario sobre la reunión. Bueno, en la reunión que tuvimos con la señora presidenta, le hemos manifestado, como lo hemos manifestado también
al señor ministro y al jefe de la AFIP, que consideramos insuficiente esta medida. Pero es un paso a que nosotros entendemos debe finalizar con la eliminación de la famosa tablita de Machinea. Y en este sentido quiero expresar lo siguiente. Empezamos a tener conocimiento de la tablita de Machinea hace apenas 4 años, porque cuando esta norma se creó, todos ignoramos, yo creo que muchos de ustedes también ignoraban el significado que tenía la tablita de Machinea. Pero bueno, empezamos, reitero, a tener conocimiento de la misma cuando los salarios comenzaron a elevarse de tal forma, ¿no es cierto?, que empezaron a jugar este tema de la tablita de Machinea. Porque cuando esto fue creado hace 8 años, en el año 2000, nadie pensaba que los salarios podían llegar a una situación como esta en que tenemos que discutir los porcentajes y este tema de la tablita de Machinea. Por lo tanto, creemos nosotros que, reiteramos, que consideramos insuficiente toda esta tarea que se ha dado, pero ha sido un paso para culminar, a nuestro entender y a nuestra solicitud, con la eliminación de la tablita de Machinea. No obstante eso, creemos que es más importante, o es importante, discutir los salarios para evitar, ¿no es cierto?, que se aplique la tablita de Machinea y no estar tan alejado de esa norma que tener que estar discutiendo aumento de salario. Creo yo que lo importante de esto es que cuando se crea esta norma, nadie pensaba, por lo menos quien les habla y muchos de los dirigentes, que podíamos estar discutiendo esta norma. Y esto significa que los salarios se han elevado de tal forma que estamos discutiendo, ¿no es cierto?, la aplicación de esa tablita y la eliminación de esa tablita. Por lo tanto, reitero, ojalá podamos seguir discutiendo la aplicación de la tablita de Machinea, porque eso significa que van a seguir aumentando los salarios. Vamos a dar paso a las preguntas. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. María Inés Cristante, de Crónica Televisión, para el ministro Tomada. Esta medida comprende a una porción baja de trabajadores, si tenemos en cuenta el universo de los trabajadores argentinos, porque estamos hablando de quienes perciben haberes superiores a los 3.500, 4.000 pesos. ¿Qué medidas se va a tomar para los sueldos menores? Porque muchos argentinos, la mayoría, ganan alrededor de 1.000 y pico, 2.000, menos. ¿Qué medidas se está estudiando? Sabemos que hay pedidos de mejoras en lo que hace asignaciones familiares. Bueno, si ustedes han seguido la evolución de las políticas de ingresos que ha llevado adelante el gobierno anterior y este gobierno, está claro que hay una continuidad y una permanencia en tratar de mejorar y preservar la capacidad adquisitiva de los ingresos de los trabajadores.